en indicadores, ¿no? Entonces tenía, por ejemplo, la dimensión del empoderamiento jurídico, el empoderamiento político y el empoderamiento económico. Y cada una de esas dimensiones tiene unos indicadores, que es lo que se va a observar, que eran, bueno, para lo jurídico, la aplicación de leyes relativas a la protección de derechos humanos, aumento o disminución de violencia contra las mujeres. Esas sí son cosas que se pueden observar y que en la medida en que yo completo y veo qué tan sí, observables son, pero cómo se llenan, digamos, estos indicadores, puedo dar cuenta de, en este caso, el empoderamiento jurídico. Después está el empoderamiento político, después está el empoderamiento económico. Todas estas tres dimensiones serían las que hacen al empoderamiento femenino. Algo que no contamos porque no es muy importante, yo lo digo nada más, es que cuando uno construye un índice, los indicadores están en un índice. Cuando uno construye un índice, a cada indicador le asigna un puntaje. Es como cuando haces un test, viste, en una revista, o bueno, no sé, por internet, que si respondiste la pregunta B son 2 puntitos. Bueno, es más o menos eso. Cada indicador tiene un puntaje y después se suma y la sumatoria de esos indicadores eh, en este caso sería el empoderamiento femenino. Bueno, podría ser, no sé, bajo, medio o alto, intenso, qué sé yo. Estoy inventando. Entonces digo, bueno, si consigo tantos puntos, eso va a remitir a un empoderamiento bajo. De tal a tal puntaje a un empoderamiento medio. Así es como se completa el trabajo de operacionalización de variables. Pero nosotros, a ver, acá no lo dice eso, entonces no importa. Yo nada más se los comento para que vean cómo es el proceso, porque si no queda medio como en el aire. Lo que a nosotros nos interesa, bueno, es lo que señala acá. Que bueno, que tiene que haber una definición operativa directa, que eso se da cuando, bueno, cuando se definen las variables teóricas en forma de variables empíricas. Las variables empíricas serían los indicadores, ¿no? Porque tenemos, por un lado, las definiciones teóricas o nominales y por el otro las operacionales. Y después acá Argenti dice lo que es un indicador. Dice, una variable más empírica, de menor nivel de abstracción. Una característica o una respuesta manifiesta que se encuentra ya definida en términos de lo que hay que observar. Un instrumento por medio del cual se aprehende un fenómeno gracias a su aproximación empírica. Una forma práctico-concreta de expresar un rasgo común de un fenómeno que se torna observable. Bueno, estas cuestiones. Bien. Y bueno, ya sabemos que las variables son muy importantes porque forman parte de el objeto de estudio. El objeto de estudio es aquel que estudiamos. A ver, nosotros tenemos una unidad de análisis, ¿sí? Algo que queremos investigar, para lo cual construimos un problema, ¿sí? Definimos objetivos. La variable, al ser una dimensión del objeto de estudio, que puede variar y que yo me intereso en ver cómo varía, ¿sí? Porque puedo establecer hipótesis en relación a eso, obvio que es importante y que siempre tiene que estar en coherencia y en sintonía con todas las partes del proceso de investigación, que bueno, hemos podido ver un poco eso, ¿no? La idea es que tengan una idea acerca de cómo se hace, bueno, la investigación, porque después, y bueno, más ustedes que en su mayoría, no todos, van a estudiar medicina, enfermería y demás,
todos esos saberes, esas cosas que ustedes van a conocer, bueno, salieron no salen de la nada. Son el proceso de estas cuestiones, ¿no? De investigación. Eh, bueno, y quién sabe, también ustedes podrán ser los protagonistas de una nueva investigación y la generación de nuevo conocimiento. Bien, bueno, podemos empezar, Marce, si te parece. Y algo que quería, ya me olvidé, pero me acordé, es que en este sentido la teoría y la metodología, porque esto es metodología, esta parte de la materia, ¿no? Son importantes y se relacionan, no es que están separadas, como que van de la mano. La teoría, para hacer teoría, necesitó de un método y a la vez ese método se retroalimenta con la teoría. Fíjense cuando construimos el marco teórico, ¿no? Bueno, eso. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por, ¿parece de Sampieri o con verdadero o falso? El que quieras. Bueno, dale, vamos con orden de Sampieri. Bueno, ¿Pueden leer? ¿Se lee más o menos? Sí, profe. Buenísimo. bueno, dice, plantear el problema de investigación puede definirse como opción A, afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Opción B, exponer el problema de investigación a la opinión de pares. C, poner el problema de investigación por escrito. O D, ninguna de las restantes opciones. ¿Qué les parece? ¿Qué nos acordamos? Es la A, porque bueno, creo que es la A, porque me baso en el video que vi del autor de Sampieri que dijo que hay que afinar y estructurar a llegar a la idea de investigación o algo así. Sí. Bien, bien. ¿Todos piensan lo mismo? Sí. Sí. Bien. Sí, Natalia, es así. Recuerden que en un principio, bueno, la idea de investigación puede ser un poco difusa y hay que ir dándole forma y en este sentido, claro, para llegar a plantear el problema. Así que sí, es como decir. Este es bastante literal en cierta forma, ¿no? Porque, bueno, esto lo podemos encontrar también en el texto, así tal cual, y el archivo de presentación. Pero bueno, vieron que hay preguntas y preguntas. Hay otras que pueden ser más complicadas. Después pasa a la de los tipos de estudio, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, dice, según Sampieri, los tipos de estudio. A. Deben ser definidos como exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos, rechazando toda posibilidad de articulación o desarrollo hacia otros tipos de estudio distinto al que se da inicio. B. Podrán articularse solo de forma exploratoria descriptiva o de tipo correlacional explicativo. Deben comenzar siendo exploratorios para finalizar como explicativos. O D. Pueden articularse e ir variando a medida que avanza el estudio, dependiendo de los objetivos y el grado de conocimiento que se obtenga del problema. ¿Qué les parece?
¿Qué nos decía Sampieri sobre los tipos de estudios? ¿Es la C? ¿La C, dijiste, deben comenzar siendo exploratorio para finalizar como explicativos? ¿A esa te referís? Sí. ¿Los demás qué piensan? Sampieri nos dice que tienen que comenzar de alguna forma y terminar de otra. Creo que es la B, pero no estoy segura. ¿Hay alguna forma de articular los estudios, según Sampieri? ¿Qué nos decía de estos estudios? A ver. Profe, ¿me podría leer la pregunta un poquito más fuerte? Dice, según Sampieri, los tipos de estudio deben ser definidos, la opción A, deben ser definidos como exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos, rechazando toda posibilidad de articulación o desarrollo hacia otro u otros tipos de estudio distinto al que se da inicio. Esa es la A. La B, podrán articularse solo de forma exploratoria descriptiva o de tipo correlacional explicativo. Esa es la que dijeron, una de las posibilidades que dijeron una de las chicas. Otra, C, es deben comenzar siendo exploratorios para finalizar como explicativos. Esa es la que dijo otra de las chicas también. Y la D, pueden articularse e ir variando a medida que avanza el estudio, dependiendo de los objetivos y el grado de conocimiento que se obtenga del problema. Esas son las 4 opciones. ¿Qué les parece? A ver, dijeron la C y la B. La C me parece, profe, por lo que llegué a escuchar. ¿No lo estás viendo, Natalia? No, profe, estoy en la calle. Bueno. Salí de quirófano recién. ¿Cómo? Estoy en una operación de varices, en la femoral. Ups, bueno. Uy, Espero llegar a casa porque no me la quería perder. Tené cuidado. está bien. Igual no te preocupes que la estamos ojo. grabando. La estamos Sí, grabando, cualquier después cosita. ves el así link, que después ves por YouTube. no te Ok. preocupes. Bien. Bueno, no sé a ver, ya sabemos que pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos. Eso ya lo sabemos. Ujú. Pero, Para mí es la A. Yo también creo que la... Sí, porque se supone que no tiene que Tiene que llevar la estar... misma investigación de otros estudios. O sea, no sé cómo explicarlo. acá dice que pueden definirse como esas 4 opciones, rechazando toda posibilidad de articulación o desarrollo hacia otro distinto al que se da inicio. Como decir, bueno, si es explicativo, puede ser solo explicativo. Si es descriptivo, puede ser solo descriptivo y como que no implica articular con otra opción. Eso es lo que significaría esto. La B dice, se pueden articular, pero solo lo exploratorio con el descriptivo o el correlacional con el explicativo. La opción C dice que tienen que empezar siendo exploratorios
y finalizar como explicativos. Y la D, que pueden articularse e ir variando a medida que avanza el estudio, dependiendo de los objetivos y el grado de conocimiento que se obtenga del problema. Acá Gaby dice que es la D. ¿Por qué, Gaby? ¿Querés contarnos lo que pensás? ¿Está en el chat o no lo veo el chat? Lo escribió por chat. No sé Ah, si por ahí quería contarnos. Bueno, en verdad, la opción correcta es la D, ¿sí? La que señaló Gaby. Eh, y Sampieri lo dice, ¿no? Que bueno, que los estudios, en verdad, los tipos de estudio pueden articularse y, eh, por ejemplo, al tener un tipo de estudio explicativo, puede también contener aspectos del descriptivo o el correlacional, pero, y en esto, bueno, es muy, sí, lo resalta, que sí, que depende de los objetivos que tengamos. Y recuerden esto de que no es que hay un tipo de estudio mejor y otro peor, sino que es relativo, ¿sí? Em, las otras opciones que algunos pensaban que eran de que solo se puede articular lo exploratorio con lo descriptivo o lo correlacional con lo explicativo. Bueno, no, porque yo puedo estar queriendo explicar, ¿no? las causas a las que responde un fenómeno y para eso puedo hacer una descripción, ¿no? En principio de algo o del mismo fenómeno. Puedo hacer una descripción, es decir, ahí puedo tener algo, digamos, descriptivo con algo explicativo. No sé si me siguen en esto. Sí, 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 ya sí. entendí. Bueno, eh, esta, bueno, como ven, era un poquito más compleja que la anterior. Eh, bueno, podemos pasar a la 4. Esto es interesante, ¿no? Porque no sabemos, pero podría llegar a pasar que sí. en el examen haya algún enunciado o planteo de un problema, ¿no? Valga la redundancia, justo que estamos hablando de esto, y que tengan que indicar, no sé, cuál es la unidad de análisis, qué tipo de hipótesis es, algo como más, no sé si llamarlo práctico, porque no es que sería práctico en sí, pero bueno, puede llegar a suceder. Entonces, a ver, dice, en el año 2015, un equipo del CONICET realizó una investigación originada en el hallazgo casual de un conjunto de transcripciones inéditas de conferencias que Jorge Luis Borges realizó entre 1945 y 1949. Fíjense, un hallazgo casual, ¿sí? De un conjunto de transcripciones inéditas de conferencias. Al encontrarse este material, no se conocía una forma de categorización más que las fechas y los lugares donde se habían dictado las conferencias. Es decir, que se trataba de un fenómeno poco estudiado anteriormente. Por lo tanto, 1. ¿Se trató de un estudio exploratorio? ¿O se trató de un estudio descriptivo? ¿O se trató de un estudio interpretativo? ¿O ninguna de las restantes opciones es correcta? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de estudio podría ir?
Belén dice A. 1. Claro, A o 1, sí. Eduardo me dice exploratorio, también remitiendo a esa opción. Bien, sí, ¿por qué? A ver, porque fíjense que ahí mismo dice, se trataba de un fenómeno poco estudiado anteriormente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que no hay antecedentes, ya sea de nuestro tema, de aquello que queremos investigar, en ese sentido la investigación se inicia como exploratoria, ¿no? Bien, era exploratorio. Bueno, se me ocurre que podemos pasar al verdadero o falso. Bueno, vamos con la 1, la A. En un proyecto de investigación, el problema se conforma por el marco teórico, las hipótesis y la metodología. ¿Esto es verdadero o falso? Tenemos que leer bien siempre. Recuerden el capítulo de Sampieri que habla sobre el problema, ¿sí? Va a plantear cuáles son los elementos, ¿no? Se conforma por... Los elementos son 3. Porque entonces el problema se conforma por Es verdadero. el marco teórico, la hipótesis y la metodología. Por eso te planteas Sampieri. No, Y entonces, se conforma por la investigación, las preguntas y la justificación. ¿No es así? Objetivos primero. Olga, objetivos, sí, objetivos. Bien. Esto está bueno, porque por ahí uno dice, ay, son 3 cosas, y te suena que eran 3 cosas, pero bueno, claro, porque Gloria fue la que dijo verdadero, y Olga decía que estaba como ahí, y dijo que era falso. Te comento, Marce, por si no visualizas la pantalla. Por eso, y no, porque acá me está diciendo que el problema se conforma por el marco teórico, las hipótesis y la metodología. Estas son cosas que suceden en la investigación, pero que no conforman al problema, ¿sí? Porque lo que conforma al problema, como decía Olga, son los objetivos, las preguntas de investigación y la justificación. Y bueno, también la viabilidad, ¿sí? Por eso, esta es falsa, ¿sí? Por ahí uno cae en la trampa, si se quiere, de como son palabras que ya vamos conociendo, pero por eso hay que leer atentamente, ¿sí? aparte lo que sucede es que vos venís embalada, leyendo en un proyecto de investigación, se conforma el marco. Por ahí no prestaste atención con el problema. Entonces se dice, el proyecto de investigación, marco teórico, la hipótesis y la metodología. Decís, bueno, sí, un proyecto lleva eso. Y no, porque acá lo central, o sea, el sujeto de la oración es el problema. Esto es lo que te está preguntando, ¿sí? Sí, justo es que... Acerca del problema, no del proyecto, Sí, del sí. problema del proyecto. Sí, sí. Ahí va. Por eso tienen que tomarse un minuto más para poder leer. En realidad lo del proyecto es como para engañar y distraer. Claro, te distrae un poco y lo que te está preguntando es el problema, no el proyecto. ¿Sí? Te está Bien. situando. Bien, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Dice, una investigación de carácter descriptivo es aquella que busca medir el grado de relación que existe entre 2 o más variables en un contexto particular. ¿Qué les parece? Sí, esa es verdadera. ¿Verdadera? Verdadera. Sí. Atención, lean, tómense un minuto para leer. Hay una palabra clave. Tómense un minuto más para leer bien. Acá igual tenemos una compañera que dijo falso, ¿eh? Yo voy contando lo que Yo pasa. no veo, Sol, gracias. Lo dijo recién igual. Mira,
Me dice, eso sería la de correlación, creo. Bien, Belén. Sí, Creíste bien. bien, bien. Tenemos que, claro, ir repasando, ¿no? Los tipos de estudio. ¿Por qué? Acá dice, el descriptivo, busca medir el grado de relación que hay entre dos o más variables en un contexto particular. Y como decía la compañera, ese es el de correlación, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo decía a mayor nivel educativo se va a observar también un mayor nivel socioeconómico? Diciendo que cuando aumenta tal variable, aumenta tal otra. Como que hay una correlación entre el comportamiento de las dos. El descriptivo no decía eso, ¿sí? El descriptivo describe nada más. Es más simple en este sentido, ¿no? Nos quiere contar, bueno, cómo es el fenómeno, ¿no? Más que ver la relación entre variables del mismo, ¿sí? De hecho, bueno, puede ser que tampoco tenga más de una variable. Pretende describir, ¿sí? Por eso, Fíjense, esta también sí, era falsa esta. en esta donde te dice medir el grado de relación, un descriptivo no plantea relación, ¿sí? Un grado de relación quiere decir si aumenta una, aumenta la otra, ¿no? Y no va eso para una descripción. Es descriptivo. Por eso, atención, tómense el tiempo para poder leer palabra por palabra, bien, despacio. Buscar dónde está. Bueno, podemos pasar a la siguiente, que igual, bueno, ya se van a dar cuenta porque lo acabamos de decir. Dice, el objetivo de los estudios exploratorios es examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Esto, bueno, lo señalamos. Verdadero. Claro, esto lo señalamos justo hace un ratito. Sí. Sí, es verdadero. Bueno, pasemos a la siguiente. Son funciones del marco teórico. Guiar al investigador para que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteo original y conducir al establecimiento de hipótesis que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad. Esas dos cosas, ¿son funciones del marco teórico? Belén dice que sí. O sea, según Belén es verdadero. ¿Qué dicen los demás? También, sí. Y verdadero. Bien, sí, es verdadera. Es muy importante el marco teórico, ¿sí? En este sentido. Y también porque, bueno, allí vamos definiendo teóricamente, ya sea las variables, aspectos de lo que nosotros queremos investigar. Bien, la que sigue dice, construir el marco teórico implica reunir información sin interrelacionarla. ¿Qué les parece? Belén está full hoy, ¿eh? Belén dice que es falso. Falso. Lisette también dice que es falso. Sí, también. Falso. Bien. ¿Por qué? Porque esto no era como un copio y pego, ¿no? Y me queda así todo un collage sin sentido. No. Se trata de reunir la información y sí, ir articulando y relacionarla. Viendo. Bien, sí, Un segundito que... bien. Bueno,
La que sigue dice, teoría y método no conforman una unidad constitutiva del trabajo científico. ¿Qué les parece eso? Conforman la unidad constituyente. Justo hace un Es ratito verdadera. hablábamos de eso hace un Sí, ratito. lo mencionaste recién. A ver. La teoría y el método no conforman. Ah, no conforman. Hay que leer bien. ¿Yo qué les decía hace un ratito de la teoría y el método? ¿Están divorciados, por así decirlo? ¿No se No, juntan nunca? Sí, se juntan. En No, realidad es como es que, falso. claro, Es como que van dependen. juntas de la mano en algunas cosas. No, en realidad siempre. siempre porque Eh, Claro, bueno, sí. teoría y método van de la mano. O sea, no se puede hacer nada sin ni uno de los Tiene dos. una teoría y un método. Sí, bueno, a eso se estaría refiriendo con unidad constitutiva del trabajo científico, ¿sí? Como decía Olga, en verdad sí formarían una unidad constitutiva. o sea, es verdadera. Eh, no, Sí. acá te está No, diciendo que no, no conforman una unidad, falsa. Es No, Es no, falsa. falso. claro, es falsa. Sí. claro. Y bueno, eh, por eso, recordemos siempre leer con detenimiento, ¿no? Porque como Sí, lo que pasa es decía, ¿cómo? que confunden, digo, la Sí, por ahí seguiste de largo y te comiste una palabrita y justo ahí estaba la no, clave, es ¿no? que ya me pasó mucho, no con esta materia, pero sí con la otra, que me comí muchas cosas y así me fue también. Y Pero bueno, es después, todo aprendizaje. Vamos después, aprendiendo. después me daba cuenta, después que ya terminé todo y ya sabía en que me había equivocado, pero tarde. O sea, y siempre Bueno, era una palabrita, ¿no? Que me había ya para confundido. esta ya estás más preparada, estás Sí, como alerta, hay que estar Sí, alerta, estamos a ¿sí? full con esta. Es la palabra clave, estar alerta. Bueno, pasemos a la G. Dice, las hipótesis estadísticas son la transformación de las hipótesis de investigación nula y alternativas en símbolos. Verdadera. ¿Y por qué, Natalia? Porque lo dijo Sampieri. Contó qué son qué las gracioso. hipótesis estadísticas y lo explicó. A mí Bien, me sí. descoloca la última palabra, va, si es verdadera. Pero, ¿qué dice símbolos? Sí, símbolos. Sí, dice símbolos. Ah, sí Bien. que Ahora más adelante, bueno, no lo digo porque si no termino diciendo todas las que siguen, pero teníamos 4 tipos de investigaciones, ¿no? Las de investigación, las nulas que decían lo opuesto, digamos, o negaban, por así decirlo, lo que decía la hipótesis de trabajo o de investigación, es lo mismo, hipótesis de trabajo e hipótesis de investigación. Las alternativas que planteaban otra opción. Y bueno, después las estadísticas, que sí, como decía Natalia, es lo que dicen las otras 3, pero en símbolos estadísticos, ¿no? Tienen ahí en el texto unos ejemplos de valores estadísticos y demás. Obvio, no hay que aprenderlos, nada más saber esto precisamente, ¿no? Que es como otro lenguaje, ¿no? Es como un idioma estadístico. Dice lo mismo la hipótesis, pero en símbolos estadísticos. Por eso esta sería verdadera.
¿sí? Bueno, podemos hacer la que sigue, que también es de hipótesis, que dice, las hipótesis son guías precisas hacia el problema de investigación o fenómeno que se está estudiando. Verdadero. ¿Todos piensan lo mismo? Belén adhiere. Sí, es verdadero. Bien. Sí, es verdadera. Fíjense la que sigue. Dice, hipótesis de investigación, también denominadas hipótesis de trabajo, son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Y también es verdadera. Claro, para esto tendríamos que acudir, digamos, a la definición que Sampieri da de definición, ¿no? De hipótesis, como para chequear, ¿no? ¿Qué opinan todos los demás? Igual, verdadera. Bien, sí, es verdadera. Sí, relaciones entre dos o más variables. Y puede Bueno, tener más también. Depende de la claro, investigación a la que vos te dediques. claro, sí, dos o más variables. Puede ser también más de una hipótesis. Y Claro. como ya, claro, y como ya sabemos, bueno, podríamos decir que cada hipótesis de trabajo puede tener también una hipótesis nula, pero no siempre es necesario presentarlo, ¿sí? Depende, así como no siempre es necesario tener una hipótesis alternativa. Esto lo agrego por agregar, ¿no? Ya que estamos repasando en este sentido hipótesis. Bien, es como decía Natalia, verdadera. Hay dos, Natalia. Bueno, pero las dos dijimos lo mismo. Es verdad, sí. Bien, bueno, después dice, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Esto se relaciona con las condiciones que Sampieri, cuando define hipótesis, dice, bueno, las hipótesis tendrían que cumplir tales requisitos. Esto se relaciona con eso. Dice, tienen que estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Cuando dice para probarlas, habla de la prueba empírica. Que esto tiene que ver con que la hipótesis se corrobora o no se corrobora, ¿sí? La hipótesis puede ser verdadera o falsa, digamos, pero lo que importa es si se corrobora o no, si se cumple o no, por así decirlo. Es verdadera eso. Bien, ¿y por qué, Olga? Sí, yo quería hacer, probarla significa verificables, es la misma, significa lo mismo la palabra, porque eso ahí me descoloca y me hace dudar. ¿Sabes qué Probarla. pasa? Puede ser verificable, pero podés verificar que no sucede, es decir, que la relación entre esas dos variables no se da como te lo indica la hipótesis. Vos lo verificaste, pero el tema es que no se estaría corroborando, ¿sí? En realidad Ahí, todas, a ver, lo digo de otra forma, ahí entendí, profe, pero todas las hipótesis tienen que poder tener esta prueba empírica, pero puede que se cumpla o puede que no. Pero tienen que claro. tener esa posibilidad. Bien, sí, tienen que tener esa posibilidad. Si yo digo, hay una relación entre, no sé, la temperatura y el comportamiento de los unicornios. A ver, los unicornios no serían, no podría verificarlo empíricamente esto, ¿sí? Tiene que tener esta posibilidad de prueba empírica, pero con algo que es realmente observable,
a lo mejor igual no se da esa relación, ¿sí? Y bueno, y si no se da, ahí voy a tener que diseñar una hipótesis alternativa, si me lo piden, ¿no? Algo que por ahí no mencionamos es que, bueno, cuando la hipótesis no se corrobora, está bien, puede ser un poco un bajón, por así decirlo, pero bueno, tampoco quiere decir que fue un fracaso, no, porque en todo caso sirvió para comprobar que no era así, qué sé yo. Siempre se puede volver a rediseñar. Bueno, entonces esta era verdadera. Bueno, el que sigue lo acabamos de decir. Dice, desde el punto de vista empírico, las variables de las hipótesis deben ser observables y medibles. Es lo que acabábamos de decir, ¿no? Es verdadero esto. Tienen que poder ser observables en la realidad. Y la última, la variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse. ¿Qué les parece? Eso es verdadera. Verdadera. Sí, Bien. bien. Así con todos los pinchazos que me dieron en la varice y me lo estoy aguantando, el parcial lo voy a dar bien. Perdón, ya no aguanto más. Bueno. Bueno, después tenemos preguntas sobre Marradi, ¿sí? Todas estas eran de Sampieri. ¿Hasta acá alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacernos sobre Sampieri, algún capítulo? Lo que pasa es que Sampieri es más, todo lo que es la parte de bibliografía, todo eso también entra, ¿no? Sí, obvio. No se olviden de Chalmers, Sí, no, también. ¿sí? De Schuster, de Popper y todos los demás. De Los- Kuhn. Claro, esta es la Sí, unidad Kuhn, 4, pero también claro. entra la 3. Sí, eso es fundamental, ¿eh? ¿Cuál? Miren que la 3 tenía mucha teoría, mucha. Sí, es verdad. Profe, yo quería hacerle una consulta. ¿Puedo? ¿Sí? Sí, Yo tengo acá el proceso, el recurso, el aspecto, justificar, consecuencia, exploratoria y describir, y tengo todo, pero no me acuerdo de dónde lo saqué. mira, te pasó lo que yo dije que, Me mareé. claro, cada vez que hacemos un resumen, o Sí, eso, ¿de dónde lo anotaste? ¿De algún texto o de sí, clases? de texto. Yo lo Claro, anoto, no, siempre hay que pongo- anotar el lo pongo al autor, de lado, dónde lo sacan. sí, yo de al lado pongo, si lo taco del texto, pongo el número de la página. Sí, está bueno. Y Bien. del autor, ¿no? Sí. Porque si Es no hay muy útil. tanto, Vas sí, directo. tanto Bueno, lo que después tengo le para estudiar y pregunto después a me mi pierdo. compañera, porque así no interrumpo una clase. Dale, después cualquier cosita, Olga te da una mano, que ella ya tiene todo organizado por lo que dice. Anotar las No, lo páginas, hago así todo. porque son Estas muchos también autores, son. porque son Sí, muchos autores y a veces ya me pasó que me perdí, dije, ¿y esto de dónde lo saqué? Entonces es ahí que No, busqué. está Es perfecto igual buenísimo. sí, yo hacerlo. también pongo Sí. Sampieri o pongo Chasmer o Sampieri la página o Schuster, pero ahora estaba mirando y digo, ¿y esto de dónde salió? Pero perdón, bueno. A todos nos pasó. Y sí, obvio, pasa. Pero los errores son los que a uno le enseñan, Mati. Claro, sí, ya sé, Olga, después te voy a molestar. Por supuesto. Bueno, el que sigue tiene que ver con Marradi, el capítulo 6, ¿sí? Bueno, dice, según Marradi, extraer de manera aleatoria una muestra. O sea, el tema de la pregunta es las muestras aleatorias, ¿no? Según Marradi, extraer de manera aleatoria una muestra. A. Asegura la representatividad de la muestra respecto a la población de estudio. B.
no asegura la representatividad de la muestra respecto a la población de estudio. Es la B. ¿Para qué hay más opciones? C. Asegura la validez de los datos obtenidos respecto a la población de estudio. D. Asegura que los datos obtenidos de la muestra representan exhaustivamente las propiedades de la población de estudio. ¿Por qué decís, Olga, que es la B si dice que no asegura la representativa de la muestra respecto a la población del estudio? Porque eso lo dice más radio. En este caso dice, ¿seguro dice eso? ¿Marradi? Yo leí eso. O me ¿Sí? parece. Es una muestra aleatoria. Por eso, Aleatoria viene del azar. Aleatoria, sí. La aleatoria quiere decir que sale del azar. O sea, extraer. No, ya sé, cuando habla de la cosa esa de meter una mano con las bolillas Ajá. negras, ese tipo de cosas. Extraer de forma aleatoria, decía, las bolillas negras. Ujú. Sí. Pero ahora no me acuerdo qué era lo que él decía con respecto a... No Pero la B definir- dice, no asegura la representativa. Claro, yo creo que lo había leído eso, que no aseguraba. Y Lo que vos querés decir, Olga, es que no asegura la representatividad porque, como está este componente del azar, Claro, eso. puede ser que, no sé, teniendo 10 bolillas blancas y 10 bolillas negras, no, por ahí yo saco, no sé, saco 10, saco 8 negras y 2 blancas. Sí. Y no estaría siendo representativo porque yo tenía 10 y 10, entonces se supone que tendría que sacar 5 y Claro. 5. Ay, sí, es exactamente, por eso decía que no representaba. Ejemplo, en ese sentido lo decías. Sí, sí, sí. ¿Qué opinan los demás? La B. Belén también piensa que es la B. Natalia también. Bueno, sí, es correcto. Sí, es la B la opción correcta. Efectivamente, no va a asegurar la representatividad. Sí, Marce. para tener en cuenta ese punto de representatividad, ¿qué muestra, sí? ¿Existe algo que tenga representatividad? Sí, tenemos que tener cuidado, porque por ahí si vemos aleatoria, todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, pero el tener todos la misma posibilidad de ser elegidos, a veces no me va a garantizar la representatividad, ¿sí? Ujú. Entonces esas son pequeñas, algunas veces medias trampas. Lo mismo que la validez asegura, por ejemplo la D, asegura que los datos obtenidos representan exhaustivamente las propiedades de la población. Tampoco, ¿sí? Porque me está hablando de representatividad. Y acá me está asegurando de los datos, o sea, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Ujú. Bien. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Tenemos que prestar mucha atención acá, ¿sí? Bueno, a ver, dice, en el año 1980, en la provincia del Chaco, había 53.560 hogares con necesidades básicas insatisfechas, lo que se conoce como NBI. El NBI, de hecho, es un índice, ¿sí? Que con un par de indicadores se construye, ¿no? Se operacionaliza aquella variable que hace a los hogares con necesidades básicas insatisfechas, como para dar cuenta en cierta forma. Bueno, de hecho el NBI se usa mucho para, bueno, cuando hablamos de mediciones de pobreza, ¿sí? Usamos el índice NBI en este sentido. Bueno, había entonces en Chaco 53.560 hogares con necesidades básicas insatisfechas. De acuerdo con este enunciado descriptivo, ¿cuál es la unidad de análisis? Y tengo opciones. La 2, Sol. ¿Cuál es la población?
Ay, perdón. Estaba leyendo. Bueno, sí, me La siguiente, adelanté. dale. ¿Cuál es la población? A. Conjunto de hogares del Chaco. B. Conjunto de hogares. C. Conjunto de hogares de 1980. O D. Conjunto de hogares con NBI. Tendríamos que recordar primero qué era la población, ¿no? ¿Se acuerdan qué era la población? La unidad de análisis era el objeto de estudio, ¿sí? Podían ser, bueno, unidades individuales o colectivas, pero cuando hablábamos de población nos referíamos a Que no teníamos el, que decir algo que todos en los exámenes ponían que la población era un conjunto de personas. Ay, ¿te acuerdas? además, bueno, sí, podríamos haber hecho una pregunta que dijera, la población es el conjunto de personas de una geografía determinada, ¿verdadero o falso? Bueno, bien. Eh, la población es el conjunto de unidades de análisis, ¿sí? Delimitado, bueno, espacial y temporalmente, sobre el cual, bueno, está nuestro problema de investigación. Teniendo en cuenta este enunciado, ¿cuál les parece que puede ser la población? La profe. Todas son ¿Y qué correctas. dicen los demás? Conjunto de hogares con la, la D también está confusa para mí. Sí, yo me estoy inclinando por la D. La D, pues, Sí. porque dice que hay con hogares con necesidades básicas. Necesidades básicas insatisfechas. Claro, NBI. Sí. Y la primera te dice específicamente que en el Chaco, y el otro te dice que es un conjunto de hogares con esas necesidades. Mm. Ay, chicos, hablen. Es la última clase. A Vilma, ver, pensemos. no. Olga, ¿te fuiste? Sí, yo creo que es la B, no sé, la D, quiero decir, la última. La D. Pero no estoy segura porque Yo no. también pienso que es la D. Bueno, están todas desaprobadas porque era la C y la D. Pensemos, población, tengo que pensar en algo que es total, ¿no? Algo que es el total de lo que estoy estudiando. Conjunto de hogares, solamente. ¿La B? Pero si tengo un enunciado, ¿se acuerdan que yo planteo un problema y siempre voy afinando? ¿Se acuerdan cuando planteo el problema, cuando planteo la hipótesis, empiezo a delimitar todo, ¿no? Sí. Me voy a centrar en solamente una parte. Entonces, ¿cuál puede ser este total, esta población? El conjunto de hogares del La A. Chaco. Y el Chaco. La A. ¿Y por qué no la D, por ejemplo? ¿Por qué no podría haber sido la D? Porque no especifica un lugar ahí. Sí especifica el lugar el Chaco. La B no, el No, conjunto la de D hogares. especifica hogares.
pero No no en dice dónde. En realidad el Es enunciado hogares descriptivo y está hablando de todo. O sea, cada una de las opciones tiene lo que es una parte Claro, del entonces enunciado. es la A. Es la A. Vamos a leer de nuevo, dice, en el año 1980 en la provincia del Chaco, ¿sí? Está definiendo tiempo, lugar, había, Claro. del total, había 53.000, ¿sí? 560 con necesidades básicas insatisfechas. Del total, 53.560 eran con necesidades básicas. Ah, o sea que era un conjunto de hogares, no todos. Claro, no, Claro. ahí te está diciendo hasta que hay 53.560 habitantes que tienen ese problema. No. Claro, te está diciendo hogares Hogares. con Claro. ese problema, ¿sí? Con las necesidades básicas insatisfechas. No es el total, Sí. el 53.560, ¿sí? De hogares con necesidades, no es el total, no es la población. Es un conjunto de hogares nada más. Es la B entonces. Claro, es la B. Pero, ojo, porque La C, estamos viendo, a ver, ¿qué les Pero parece? la B un también conjunto. está confusa porque es un conjunto de hogares con esa insuficiencia. la C porque está en el pasado, tiene el año. Claro, pero bueno, en el año podemos medir. Porque en la consigna te especifica que hay... Pero puede ser lo que mide, la última, la D, por el conjunto de hogares con NBI. Claro, pero eso sería el sistema de medición. Y bueno, entonces no sé. Vamos a ver, vamos a empezar a descartar. Dice, conjunto de hogares con NBI, ¿sí? Con necesidades básicas casi insatisfechas. Si ese es mi total, si esa es mi población, si esa es la población, no pensando población en personas, ¿sí? Sino pensando población en este conjunto de unidades de análisis, del total de las unidades de análisis, ¿sí? Entonces, si yo estoy tomando la D como mi población, estoy diciendo que el total, ¿sí? Sería esta población, 53.560 hogares con necesidades, es el total de lo que hice, ¿sí? Y en realidad no es así, porque yo lo que estoy analizando no es solamente a ellos, sino que estoy analizando a más, ¿no? Es más amplio. A ver, si elijo, por ejemplo, vamos con la C, si elijo conjuntos, mi población sería conjunto de hogares de 1980. 1980 puede ser, pero no sé, 1980, ¿de dónde voy a preguntar, no? ¿De dónde? Porque 1980 es como que queda medio descolgado. Claro, podés tener hogares de todo el mundo, Tal cual. de todas las Me da más provincias. información que solamente el año. Claro, entonces me pierdo con eso, ¿sí? Vamos a la B, dice conjunto de hogares. Conjunto de hogares, y bueno, ¿de dónde? ¿Hogares de qué? ¿De Buenos Aires, de Cava? ¿Esto está hablando conjunto de hogares de Argentina? ¿Está hablando conjuntos de hogares de Sudamérica, del continente americano? ¿Sí? ¿De dónde conjunto de hogares? ¿Cuál es la población? ¿Puede ser? No me da precisión, no me da, ¿sí? Información. ¿Y qué pasa con la A? Te dice, La A dice solamente de Chaco, profe. solamente está estudiando el conjunto de hogares de Chaco. ¿Sí? No especifica el lugar tampoco del Chaco. Te dice del Chaco, ¿no? De la provincia del Chaco. Entonces, Puede ser cualquier otro Chaco. bueno, pensemos que es la provincia del Chaco. Entonces, la que iría... Por ejemplo, donde yo vivía con mi abuela, es en un local, digo porque yo vivía en un lugar que se llamaba Chaco, que era una zona chiquita, y ahí le decían Chaco, pero no tiene nada que ver con Chaco, la provincia. No es la provincia, claro. Bueno, acá hace referencia a la provincia, ¿sí? El conjunto de hogares del Chaco, de la provincia del Chaco, ¿sí? Entonces, pero el total de hogares de la provincia del Chaco, está diciendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la población
de este enunciado que me está describiendo, ¿sí? ¿Cuál sería? Entonces, ¿la A, la B, la C o la D? ¿No? La A. La A, ¿sí? Entonces, del total, o sea, de la población del conjunto de hogares del Chaco, tengo una cantidad, que en este caso sería 53.560, con necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Pero del total, que no lo sé cuántos son, porque no me da la información, pero sé que son los conjuntos de hogares del Chaco. Sé que esa es mi población, ¿sí? La población, y entonces, ¿quedó claro esta? Sí, sí. ¿Sí? Esto es aplicar, ¿sí? Aplicar lo que vimos, el concepto población, en un enunciado. A mí no me quedó claro, profe, por qué el año no, porque no puedo volver al año, no lo entendí ahí. ¿Por qué no podría ser esta la del año, decís? Sí, sí. Porque acá no te precisa de dónde, ¿sí? Vos, en este caso, por ejemplo, el año, si yo lo emito del enunciado, yo estoy hablando siempre de la provincia del Chaco y una cantidad de hogares que tienen necesidades básicas insuficientes. Si bien el enunciado, porque me tienen que decir el año, mi población, ¿sí? No es necesario que si yo digo acá, conjunto de hogares de 1980, yo no estoy estableciendo de dónde, ¿sí? Hogares de 1980, pero ¿de dónde? Del Chaco, de Buenos Aires, de La Pampa, no sé, Misiones, ¿sí? Te está dando un tiempo, pero no te está diciendo de qué lugar, y vos tenés que tener en cuenta tu población, ¿sí? Para este enunciado, solo para este enunciado, solo me sirve para este enunciado, ¿sí? Ahí lo entendí, profe, lo entendí. ¿Sí? En cambio, cuando vemos del Chaco, ¿sí? Cuando me dice de la provincia del Chaco, ahí ya me está diciendo, bueno, del total de la población, si esto sería población, hay una cantidad que tienen hogares con necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Pero este 53 no es todo el conjunto de hogares del Chaco, sino es una parte, porque el conjunto de hogares es la población, ¿sí? Sí, Y profe, agrego, ahí dice que es un enunciado descriptivo, ¿sí? Es una descripción de, bueno, de otra cosa. En este caso esa otra cosa podríamos decir que es la totalidad bueno, del conjunto de hogares del Chaco, ¿sí? Por eso es la A, la respuesta correcta, ¿sí? Que remite a la población. Se va a complejizar ahora, si pasamos a la otra, para debatir también, ¿no? Porque la otra tengo lo mismo, pero pregunta, ¿cuál es la unidad de análisis? ¿Sí? Es el mismo enunciado. Había 53.560 de hogares en el año 1980 con NBI. Bueno, ¿cuál es la unidad de análisis? Miren las opciones. A, cada uno de los hogares del Chaco. B, cada uno de los hogares con NBI. C, cada uno de los hogares de Argentina con NBI. O D, cada uno de los 53.560 hogares. Y bueno, ahí te está aclarando que es de la provincia del Chaco. O sea Sí, que pero ahí algunos hablaría lugares del de la total de la Argentina provincia. el La Acá anterior NBI, también decía esta que era no de es. Chaco. para mí es la D, porque está hablando de cada uno de esos 53.560 hogares, específicamente. Sí, pero Sabrina dice la D, Belén dice la A.
Yo también digo la A, porque cada uno de los hogares del Chaco. Si pensamos que hay una totalidad, ¿no? De las entendí. cuales 53.560 hogares tienen necesidades básicas insatisfechas. Igual eso es, como bien dice acá, un enunciado descriptivo, ¿no? En verdad hay otra totalidad, como decía Marce antes. Y sabemos que estamos hablando de la provincia del Chaco, ¿sí? A ver, pasa que en realidad sí es medio tramposo, pero que el enunciado sea este no quiere decir que la totalidad sea esta, ¿sí? En realidad esto es un enunciado que se desprende de una observación, podríamos decir. Imaginémonos que esta persona, no sé, agarró el censo Sí. de ese año o lo que fuera y encontró esto. Bueno, por lo que veo tenemos opiniones encontradas entre la opción A y la opción D. A ver. Sí. ¿En el chat hay algo? Sí. Tenemos A, D. Bien. Y en un caso así, ¿no se pueden marcar las dos? Ay, no. No, en este caso no se podría. Pero entonces tenemos que empezar a desmeduzar la pregunta. Pensar. Pensar, sacando, y me quedo con la A. ¿Y por qué la A, Natalia? Y porque te vuelve a decir que que es lugar del Chaco. A ver, sí, cada uno de los hogares del Chaco. Acá te da más información. Te está diciendo el año, te está diciendo los habitantes, te está diciendo el problema, NBI, de acuerdo en este enunciado descriptivo, cuál es la unidad de análisis. La unidad de análisis es cada uno de los hogares del Chaco. Yo digo que la D, no sé. Cada uno de los 53.560 hogares. Y entonces. Es la D. Estos son un poco complicados estos. Re complicado. Este ya uno o se equivoca o le da por azar a veces, ¿no? Bueno, igual si llegan a tener algo así, piensen, tómense un tiempo, tampoco dedíquenle media hora porque por ahí después no llegan con las demás. En el caso de que suceda, a lo mejor no sucede. Pero si tienen algo de esta índole, ¿no? Piensen. La opción correcta es la A. Ah, sí. Me quedé pensando yo con el tema que dijiste del censo. Si lo pensamos a modo censo, se censó la provincia del Chaco y se dedujo, se probó que hay 53.560 hogares con necesidades básicas. Bueno, pero Entonces si recordás la cada uno pregunta de los anterior, hogares. pero si te acordás de la pregunta anterior, empezás a desmeluzar la pregunta y más o menos agrega una palabra, cada uno. La otra era hogares Claro, del Chaco. cada uno Entonces, quiere decir cada la A unidad. dice cada uno. Tenés razón. Esas dos palabras se agregan, pero si No, pero ahí dice, relacionás por lógica, cada uno, cada unidad. claro, cada uno de los hogares del Chaco. Entonces, tenés me voy a razón. la pregunta anterior y empiezo a desmenuzar y a quitar. Bueno, los habitantes, el problema y eso, y me quedo con A.
razonando, ¿no? Cada uno, vamos con la C, cada uno de los hogares de Argentina con NBI, esa, digamos, a ver, es como que con eso estaría abarcando, a ver, me estaría yendo del límite que es Chaco, ¿sí? Que tengo en el enunciado, ¿no? Después, igual insisto, acá hay como una especie de trampa, porque bueno, la D podría tener algún sentido que sea la D, de que sea cada uno de los 53.560 hogares. Pero esto anula la posibilidad de pensar que hay otros hogares que no son NBI. ¿Se entiende? Es decir, hay una totalidad. Es lo que yo pienso. Lo mismo con cada uno de los hogares con NBI. Si yo digo cada uno de los hogares con NBI, no me está diciendo si son de, no sé, de Mendoza, de Chaco, de Tierra del Fuego, no sé de dónde. Es como que pierde especificidad. Bien. La unidad de análisis acá es la A, efectivamente. Cada uno de los hogares del Chaco. De ese total, claro, es que el total, en verdad, el total hace a la población. Por eso decía conjunto de hogares del Chaco, antes cuando preguntaba Ahí los comparo, a ver si se llegan a por ver. la Los población. reduzco. Ahí está. Siempre igual, también es clave el tema de la palabra, como decía Natalia. Cada uno de los hogares, tal. Ahí es como que sí, es cada uno de los hogares. Igual, fíjense que todas las opciones empiezan con cada uno, bueno, porque también remiten en cierta forma a una idea de totalidad. En cambio, la de la población es un conjunto, ¿sí? También podría ser un total, pero es como más, depende de cómo se escriba, ¿no? Pero bueno, sí, son medio complicadas estas. Aquí lo que hicieron fue aplicar el concepto, lo que ustedes aprendieron de población y de unidad de análisis, aplicarla directamente a un enunciado, que a veces es más difícil que tener que decir qué es cada cosa, uno se lo aprende de memoria y ya, ¿no? Pero acá es, bueno, vamos a analizar. Vos decidís qué es cada cosa. Claro, al ser el mismo enunciado, por ahí confunde eso porque te guías con la anterior, y no, son cosas diferentes. Ojo, nosotras, esto fue hecho justamente a propósito para que ustedes puedan pensarlas. Capaz que les toca algo similar, pero les va a tocar una, no te van a tocar dos preguntando población y unidad de análisis. Capaz que te toca una preguntando población, o te toca una, o capaz que ninguna. Claro, o La puede idea, ser de otra sí, cosa, no sé. la idea era aplicar un concepto a un enunciado. Se me ocurre preguntarles, teniendo este enunciado, ¿no? ¿Qué información tengo? 1980, provincia de Chaco, 53.560 hogares con necesidades básicas insatisfechas. Si yo pregunto, ¿cuál sería la variable de este enunciado? ¿Qué variable puedo encontrar en este enunciado? ¿Cuál sería aquella propiedad o, bueno, dimensión del objeto que puede presentar una variación en este enunciado? ¿En el segundo, profe? Es el mismo. Son los mismos, es el mismo. ¿Cuál es la variable en ese enunciado?
Los En la provincia hogares, de Chaco había 50.000, no, 53.000. Necesidades básicas insatisfechas. Sí, acá Porque, Gloria y Belén estaban señalando el NBI. sí, ¿Qué les parece? Claro, sí, está bien lo que dice. sí, porque eso es lo que varía, Claro, es la yo tengo, medición. Es porque es la que claro, mide, ¿no? es la bien, dimensión del yo tengo objetivo. todos los hogares del Chaco. Mi unidad de análisis puede ser cada uno de los hogares del Chaco. Y Ujú. yo ahí voy a ver, bueno, en este caso, a lo mejor vieron un montón de cosas, pero la información que nosotros tenemos es que de cada uno de los hogares del Chaco había 53.560 con necesidades básicas insatisfechas. Y sí, aquella dimensión que se quiso observar de la unidad de análisis, en este caso, Ujú. es si cumplían o si tenían o no las necesidades básicas insatisfechas. El NBI, ¿sí? La variable es el NBI acá. Bien, le pedía Y, una. y 53.560 sería, en este caso, bueno, el dato, el valor Sí. de esa variable. ¿Y cómo se llama el dato menor de esa variable? No, dije valor. El valor Valor. numérico, quise decir. Quise decir la Claro. cantidad de hogares con NBI fue esa, el numerito, ¿sí? Sí, sí, sí entendí. Bueno, está medio complejas, ¿no? Estas últimas, pero bueno, hay de Sí, todo. no son complicados los autores estos. Podemos pasar, Marce, al final, ¿no? Dale. La final, que es verdadero o falso, ¿sí? Fíjense, la A dice, una muestra aleatoria garantiza la probabilidad de que todos los miembros de la población puedan ser tomados en el muestreo. Verdadero, profe. ¿Y por ¿Cómo es que qué? dice? Una muestra aleatoria garantiza la probabilidad de que todos los miembros de la población puedan ser tomados en el muestreo. Yo digo que es falso, ¿Por qué? por lo mismo que decía hace rato, que no Por era el tema de la población. que lo aleatorio no era representativo. Pero acá te está hablando de Sí, representatividad. no, es verdadera, porque todos, cualquiera puede ser elegido. Ah, sí, bueno, es verdadero. ¿Ves, Olga? ¿Ves que les pasa esto de la lectura, chicos? Sí. Cuando nos ponemos a pensar y ahí nos damos cuenta, ¿entienden? Por eso, Vamos, que le pegué otra. Bien. no actúen precipitadamente, ¿sí? Si acá te hubiera dicho, una muestra aleatoria garantiza, no sé, la representatividad de la Ah, sí, muestra, ahí sí hubiera sido falso. sí, me confundí con la ¿Sí? palabra, porque faltaba esa palabra de representativo. Bueno, bien. Esta es verdadera. Bueno, la que sigue. En el marco de una investigación, el concepto de población. Ah, mira lo que. Ah, justo, mira. El concepto de población se refiere a aquellos sujetos que habitan un contexto geográfico determinado. Pensé que no Falsa, estaba falsa. esta. Pensé que Ay, no no estaba. escuché, profe, no escuché. Falso. Es falso. Te la repito, Natalia, mirá. En el Sí. marco de una investigación, el concepto de población se refiere a aquellos sujetos que habitan un contexto geográfico determinado. Eso no. Bueno, ojo con esto, por favor. ¿Por qué falsa?
Porque no es un conjunto de personas en la población. Porque la población no es tomada como persona Claro. en la investigación. Claro, porque estamos en un marco de investigación, ¿no? Porque estamos dentro de la investigación. Vieron que adelante ustedes tienen el marco de investigación. Entonces, como estamos viendo investigación, población no quiere decir eso, ¿no? Las personas que habitan en un contexto. Pero el concepto de población, si yo no tuviera la parte de marco de una investigación, ¿sí? Obviamente que en IPC siempre población no va a querer decir esto, ¿no? Va a decir totalmente otra cosa, totalmente diferente a eso. Pero la trampa está adelante, en el marco de una investigación, ¿sí? Estamos viendo investigación. Por eso es que nada que ver. Así que bueno, ya están entrenados para eso. Bueno, y la última. La última dice, la unidad de análisis es el tipo de objeto o sujeto acerca del cual se busca información en una investigación. Verdadera. Bien. Yo no terminé. Bien. Igual la Fíjense, dejo tipo por de ahí. objeto o sujeto, ¿sí? Acá como que lo aclara. ¿Por qué? Bueno, porque no siempre son sujetos las unidades de análisis, ¿sí? Las investigaciones no son solo al respecto de personas, pueden ser de un montón de cosas, ¿sí? Por eso, objeto o sujeto. Igual lo cierto es que a veces también cuando investigamos sujetos, igual decimos Objeto. que es un objeto de estudio, aunque sea un sujeto. Pero bueno, nada, esas son otras cosas, otras cuestiones. Bien. Bueno. De los textos de Marradi y de Variable, ¿tienen alguna duda? ¿O por ahí les quedó alguna duda pendiente de la unidad anterior que quieran decirnos? Podemos No, verlo lo que tengo ahora. que hacer es para que aclarar más un poquito las cosas y leer más nada más estos días que quedan, para sacarme algunas dudas más con esto que hemos visto ahora. Creo que ayuda mucho para esclarecer la lectura, ¿no? Totalmente. Porque hay cosas que uno a veces lee y no entiende. Y bueno, y ahora con estos simulacros así, viene bien para entender. Después el Sí, tema me alegro que te sirva. el tema de Kuhn también entra, ¿no? Kuhn. Por favor, Sí. no se olviden la unidad 3. No es nada más que Sampieri el parcial, ¿sí? Es toda la unidad 3. Es Chalmers, Cuatro. los 5 capítulos, ¿sí? Sí, es Chalmers, Kuhn, Marradi, Sampieri y Argenti. Argenti. Toda la unidad 3 y toda la unidad 4, ¿sí? ¿Las dos juntas? Sí. Sí, juntas. Es Olga. la segunda parte. El primer parcial era la unidad 1 y 2, y el segundo es la unidad 3 y 4. Ah. Pero les habíamos dicho. Sí, lo más largo que tiene la unidad Chalmers. Lo más largo para mí es Sampieri. De los textos, ¿no? Voy a silenciar un poquito a Natalia. Ahí está. Ay, perdón. Bien. Y recuerden que no es solamente Kuhn, también estaba Miguel, ¿sí? Que clarificaba un poco también estos conceptos, ¿no? Sí, sí. De paradigma, los paradigmas inconmensurables. Fíjense también que, bueno, no sé cómo están de tiempo, pero había unos videos que les habíamos recomendado, ¿no? De Kuhn, que pueden tenerlo en cuenta. Uh-huh. Y de Schuster, bueno, era fundamental esto de diferenciar el consenso ortodoxo
¿no? Con el empirismo lógico, que era el inductivismo, y el racionalismo crítico, que sería el falsacionismo, ¿no? Diferenciarlo con el escenario post-empirista, ¿no? Que serían estos enfoques cualitativos, que eran, bueno, menos estructurados y donde teníamos todas estas características que habíamos, que ya vimos desde la unidad 1 en realidad, ¿no? Con el primer texto de Marradi que leímos, de las perspectivas cualitativas, ¿no? Que le dan importancia al sujeto, que no pretenden explicar y hacer reglas y leyes generales, sino más bien comprender, interpretar, ¿sí? Los fenómenos, teniendo en cuenta la perspectiva del sujeto, y que no tenían un solo método, como va a decir el consenso ortodoxo, sino muchas técnicas para generar investigación. Fíjense el cuadrito que habíamos trabajado la otra vez, ¿no? Y tratan de verlo en clave comparativa, les puede servir para estudiar. Y después, bueno, también las características que veníamos viendo sobre el inductivismo y el falsacionismo. Y bueno, de Kuhn, todos estos conceptos centrales que eran paradigma, ciencia normal, anomalía, crisis, revolución. Todo eso. Comunidad científica. También, sí. Fundamental paradigma, ¿no? Sí, también. Bueno, habrá que leer mucho. Sí, a repasar muchos temas. Son muchos temas en realidad. Son muchas cosas que acordarse. Sí. Una pregunta, si llegara a irme mal o qué sé yo, en el parcial en el recuperatorio, ¿ya tengo que recortar la materia? No, vos primero vas a dar el segundo parcial, ¿sí? Es el que das el sábado. Sí. Te van a avisar la nota, supuestamente lo que no, si nosotros podemos antes, y si no, el 12 a las 7 de la tarde ya puedes entrar al foro y fijarte en la parte de información general, donde van a poner las notas. Si a vos te va mal el segundo parcial, tenés, como aprobaste el primero, tenés la posibilidad de recuperar el segundo, el 15. Sí. O sea, te dan la nota del 12 y el 15 lo tenés que recuperar, no vas a tener muchos días, ¿sí? El 15 es el recuperatorio, atención con eso. Si aprobás el segundo, el recuperatorio del segundo, listo, vas a final. Entrás en el ¿Cuándo sería? El 5 de agosto. Ah, tenemos un tiempito para seguir repasando. Igual no Pero hay que el aflojar. final, Yo pienso que no hay que aflojar por más que recuperemos o aprobemos. no, hasta que no terminen todo, hasta que no usen todas las opciones de recuperatorio, no bajen los brazos, hay que hasta el final. Hasta que se termine y que te digan, bueno, listo, ok, sí, no pasas al final, bueno, ahí sí. Si no llegas a la instancia de final, sí hay que recursar. ¿Y ¿sí? cuándo empiezan las recursadas, o sea, las inscripciones no tienen idea? Ay, no tengo idea. Podrías mandar un mail a alumnos. Yo le quería preguntar lo mismo, porque si me tendría que anotar en la otra materia, en Sociedad de Estado, ¿te podés anotar solamente en una materia para terminar el CBC? Sí. Ah. Sí, no es que tenés que cursar 3, no, te puedes anotar una, sin problema, 2, te anotás a las que querés. Bárbaro, sí. Gracias. Para los recuperatorios, la UBA en la página lanzan fechas, o sea, para darse. No hay fechas específicas. No, para el recuperatorio no. Para el recuperatorio tenemos una fecha específica, es el 15, y con modalidad virtual, y se van a postear las franjas horarias, seguramente van a ser las mismas, ¿sí? Pero ya está la fecha de recuperatorio. ¿sí? Yo hablo de la final, profe, de las finales.
El final es diferente. Finales. El final es el 5, ya nosotros tenemos las fechas, ¿sí? De Sí, IPC yo me es el 5. fijé y ya están publicadas las fechas de finales de todas las materias Sí, del CBC también están. en la página Sí, del sí. CBC. Es más, hay algunos, yo tengo la otra, el 26 ya tiene el final, ¿eh? Ojo que fíjense las materias porque hay algunas que arrancan rápido ahora. Terminamos Bueno, nosotros, se presentan actas el 17 y se comienza ya finales. O sea, fíjense, depende de qué materias están cursando. Para nosotros, para IPC va a ser un poquito más lejos, tienen más tiempo, tienen agosto. El 5 de agosto. Sí, Y tienen, de Sociedad y Estado me parece que es el 2 de agosto. bueno, tienen tiempo, tienen una fecha. Ujú. Hay otras materias que son más enseguida, ya están. Sí, igual fíjate, tienen el final de Sociedad y Estado el 2 y el de Pensamiento el 5, lo cual tampoco es muy Sí. bueno, pues con 3 días Muy, de muy junto. diferencia, pero qué quiere decir esto? Bueno, que no tengo que empezar a estudiar el 28 de julio, ¿no? No es así, ¿sí? Tienen casi un mes para preparar los dos finales, en el caso de que sean 2 o más, ¿sí? Por ahí uno, bueno, ya saben más o menos que siempre hay que arrancar a leer desde el vamos, que no hay que esperar a último momento para empezar a leer o a estudiar, y bueno, esto va a suceder siempre, porque siempre van a tener los parciales en la misma fecha. Cuando empiecen la carrera también, siempre, ¿eh? Durante los próximos 7 años, menos Y a o más, veces el mismo día, a veces el mismo día. siempre van a Preguntan, tener, no es de sí, malos, son cuestiones organizativas. Yo personalmente, cuando existía la presencialidad, a veces corría la fecha de examen para que, bueno, no tengan 2 parciales el mismo día o 2 parciales la misma semana. Pero bueno, esto responde a una cuestión de organización de cada materia, de que sabiendo que tenés 2 parciales, bueno, no vas a tomar uno a las 2 semanas y el otro una semana. No, o sea, las fechas coinciden por una cuestión de cómo vas dando la materia y poder dividir los contenidos. Y bueno, no es que se ponen de acuerdo a propósito, no, o sea, es algo que pasa siempre, ¿sí? Entonces, bueno, uno ya sabiendo esto, se va como planificando sus días de estudio, dividiendo las cuestiones y demás. Lo mismo para los finales. Por ahí uno dice, ay, no sé, llegué a diciembre detonado, me pasó algo, bueno, lo dejo para el verano. Y te pones a estudiar una semana antes o 10 días antes. Bueno, no, no, es imposible. Sí, es imposible. Yo el 3 de enero, 4 de enero, ya empezaba a preparar mis exámenes finales de el turno febrero-marzo, ¿sí? Más de un mes antes, por eso. Porque Eh, se van a dar cuenta también cuando sea la cuestión presencial, ¿no? Porque ahí sí, preparar un final, vos tenés que Ay, no, ir, yo no quiero ir presencial. tenés que ir armado de valor y honestidad y coraje, en cierta forma, porque bueno, uno está yendo a dar la cara, eh, ¿no? Y bueno, es Profe, todo una un pregunta, ¿no? tema. Si uno está desarrollando presencialmente una pregunta y yo lo hago con mi vocabulario, no con el vocabulario técnico específico de la pregunta, ¿puede ser que me la tome? Porque a veces me doy cuenta de el vocabulario léxico universitario por escrito, que yo digo, yo hablo de una manera, pero por escrito está otra. Entonces yo digo, si voy a Igual presenciar, ¿cómo tendré que hacer? creo que depende del profesor eso, porque yo tengo el profesor, bueno, yo tuve el parcial de Sociedad y Estado,
que primero te dice, bueno, hagan el examen, no se copien porque es penalizado también, no sé qué cosa, y después te dice, usan sus palabras, y por ahí vos usas tus palabras y te dice, tenés que Claro, ser más pues si yo formal a uso la hora las de palabras, contestar. Sí, es que por ahí se refiere a no hacer un copio y pego del texto, tal vez, ¿no? O sea que, bueno, uno puede entenderlo o sea, decirlo, pero no textual, pero decirlo bueno, lo de cierto la es que forma en que uno lo ha interpretado, algo así. sí, Ujú. pero bueno, sí, manteniendo Bueno, algún vocabulario que Académico. Ujú. todos están aprendiendo. fue buscar sinónimos de cada palabra. Buscar sinónimos y adaptarlo a mi discurso y tratar de contestar con eso, porque si no, no hay manera. Claro, porque si yo digo, estoy desmenuzando la pregunta para sacar esto, creo que no es un vocabulario universitario. Entonces no sé si estaría calificada si desarrollo la pregunta así. No, ¿sabes qué? Lo que es central, a veces, bueno, obviamente que el vocabulario académico muchas veces se va formando a través de los años que nosotros pasamos dentro de la universidad, vamos transformando eso, ¿sí? Pero algo que es muy importante es mencionar bien los conceptos centrales, ¿sí? Del autor. Por ejemplo, no sé, si vemos el concepto de paradigma en Kuhn, ¿sí? Yo no puedo decir, bueno, era eso que todos querían, más o menos estaban todos de acuerdo en todos los saberes y en las ideas, eso que decía Muy Kuhn, yo no entrecomillado. puedo contestar así. Claro. Tengo que hablar, el paradigma era, ¿sí? Y usar el término que usó él. Claro. Poner el término en el concepto, ahí sí, va a ir el concepto exactamente que cada autor utiliza, pero no Y copiar citar al lo que autor, dice. ¿no? ¿Cómo? Y citarlo al autor, Si vos vas a según copiar, Kuhn o algo si así. vos, claro, vos podés poner, por ejemplo, según Kuhn, la palabra paradigma quiere decir y usar tus palabras, o sea, parafrasear, pero vos ya dijiste que es Kuhn, ¿sí? Pero ahora, si vos vas a copiar una cita textual de Kuhn, ahí tenés que usar otros métodos, tenés que abrir comilla, ¿sí? Claro. Para mencionar de dónde sacaste eso, vas a tener que usar paréntesis, lo que se llama citas textuales, ¿sí? Eso lo vas a aprender en la carrera, ¿sí? Bueno, lo podés aprender, ¿sí? Se puede aprender eso, hay No, internet. yo la aprendí ahora porque me pasó en el primer parcial, no a mí porque yo no cito, porque mi memoria es muy corta. Pero el profesor hizo un mail extenso explicando de que eso es penalizado. Yo dije, ya está, nos meten todos en cana, dije yo. Claro, porque si vos pegás, Algunos esto fueron sobre muy... todo, o sea, si copias Sí, y cuando... pegás, Eso, y sí, diciendo, esto lo dije yo, no lo dijiste vos, lo dijo un autor, no fue tu claro. idea, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, pero el sentido de sus palabras después se van a ir modificando, ya se van a dar cuenta que a veces el lenguaje que usamos en casa tal vez no es el mismo que vamos a usar para poder escribir, ¿sí? Pero varias palabras sí van a ser similares. Me acabo de acordar de algo, chicos, que, bueno, ya igual, no, seguimos acá todos casi. Teníamos un modelo de una investigación, Ah, es verdad. sí, que se la podemos mandar por mail, se me ocurre, Sí. que sería el informe de una investigación, ¿sí? Que tiene que ver con el consumo de alcohol en un colegio secundario. Bueno, no, hasta que la busque, pero bueno, igual se la vamos a mandar. No queremos que lo lean todo, nada más queremos que chusmeen, que vayan pasando las hojas donde tienen los títulos, porque dice población, problema, objetivos, tienen una parte que es justificación de la investigación, por ahí esas cosas sí, léanla, y van a decir, no sé, queremos hacer esta investigación porque el consumo de alcohol en jóvenes es elevado y bueno, hay que, no sé, concientizar, pipipi. Está bueno que le den una leída a esas cositas y vean cómo, por ejemplo, se conectan los objetivos de la investigación con después las hipótesis. Van a ver que tienen un montón de cuadritos donde fueron buscando la información.
Y después abajo busquen, igual tienen un índice, ¿no? Donde dice, bueno, conclusiones y como para que vean más o menos cómo se arma todo al momento de presentar, ¿no?, la información. Es una investigación que salió en una revista de la carrera de nutrición de la UBA. Así que después, bueno, se la mandamos en un ratito para que chusmeen, porque son como 50 hojas, o sea, digo, no es que queremos que lo lean, nada más para que vean cómo es la cosa, ¿sí? Para que chusmeen cómo es un informe de investigación. Y también tienen un anexo donde está la encuesta que le hicieron a los chicos, y a partir de ver la encuesta ustedes pueden pensar las variables, porque dice, ¿cada cuánto consumís alcohol? Y las opciones son, no sé, todos los días, los fines de semana, esas serían las categorías, ¿no?, de la variable. Y la variable, por ejemplo, en este caso sería consumo de alcohol. Entonces, bueno, puede servir para que la vean y chusmeen. Así que se la vamos a estar enviando. Sí, está Eso, bueno. me acabo de acordar, perdón. Está bueno, yo me olvidé, lo tengo acá lo encontré. Si querés, lo pasamos, o no sé cómo estamos de tiempo. Ah, profe, yo le mandé lo que me había pedido Sol la vez pasada. Sí, también lo vi. Sí, lo vi, Olga, Se lo también. mandé a la profe Sí. Marce, porque no tenía tu correo, no lo encontraba, entonces lo mandé a ella. Sí, Ahora sí, me les, lo ahora les pasó dejo los y lo correos. chusmeé. IPC, ¿no? IPC, Sol, ¿era Sol Semino? IPC.solsemino. Sí, igual me lo mandaste. Sí, yo te lo pasé. Para que tengan el mail de Sol. Y, justo acá que me preguntaban las chicas en si se tienen que anotar para el final. No te tenés que anotar. Ya estás dentro de los que, si aprobás el primero, y aprobás el segundo, ya vas directo. Y luego no, te tenés que anotar cuando sos libre, ¿sí? Cuando vas, por ejemplo, supongamos un hipotético caso, ¿no? No en esta materia, pero ponerle que haya una materia que la cursaste, diste la primera intento de final, el segundo intento, la tercera instancia de final, llega a la tercera y no la aprobaste, ¿sí? La tendrías que recuperar. Pero en vez de recuperarla, en vez de volver a cursarla de nuevo, decís, no, yo ya los textos los tengo que ponerme a leer, los voy a leer y me voy a presentar libre. En ese caso, sí tenés que anotarte como libre, ¿sí? Bueno. Igual ya estamos de tiempo. Sí. Bueno, ya estamos. Bueno, pero se la es mandamos por última mail. clase, ¿no? ¿Sí? Que las vamos a ver. Sí. Es nuestra última clase, así que les deseamos éxito. Vos sos que yo le voy a sacar una foto. Ay, pero estoy fea. Nada, yo quería agradecerle a través de todo este tiempo que atravesamos la materia, me vaya bien o me vaya mal, quería decirle que la primera vez que estoy en la universidad y aprender tanto como el vocabulario, las materias, el exigir, que está bueno, y el trato que siempre nos dieron, ¿no? Con una pregunta fuera de su materia y dentro de su materia, que eso lo hace una persona más confiable y sentirse más tranquila y más segura eso en la materia, que es muy difícil estar en un CBC a esta edad y que le toquen profesoras como ustedes que siempre nos aconsejaron que no bajen los brazos, que hay que leer y enseñarnos tips y todas esas cosas es de grande. Así que quería agradecerles en mi primera experiencia de tener unas maestras de la universidad, que es muy bello. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias. Muy bien. Yo también les quiero agradecer y bueno, la verdad aprendí mucho con ustedes por la forma de que nos han tratado, ¿no? Porque es importante el trato también, porque a veces uno no tiene como el autoestima ahí como arriba y a veces cuando el trato de los profesores no es bueno, a uno se bajonea y encima que tiene que estudiar y mucho, entonces no ayuda eso a veces, ¿no?
Y bueno, y eso le quería agradecer, son buenas profesoras y me vaya bien o me vaya mal, aprendí bastante y no voy a bajar los brazos, voy a seguir intentándolo, por más que no la apruebe, pongámosle esa hora, voy a seguir intentando hasta aprobarla. Hay que seguir, hay que seguir. ¿Sí? Sí, Sigamos, sí. sigamos, y si no, nos vemos presencial, no importa, pero seguimos. Hay que llegar No, yo no quiero a ir, nuestros yo no quiero ir. sueños. Hay que llegar a nuestros sueños y nuestras metas. Sí, eso sí. Pero sin ir. No, vas a Bueno, tener que ir. y sí, también, bueno, nosotras esperamos que, bueno, que sí, que hayan aprendido y que, bueno, que estén con ganas de seguir adelante. Y sí, y que es muy importante, ¿no? Todas las cosas que vimos. A lo mejor cada profesor dice lo mismo de su materia, ¿no? Pero realmente tiene sentido parte de las cosas gran parte, la mayoría de lo que vimos en esta materia y que en la carrera, bueno, van a recordar o van a decir, ah, por esto era, ¿no? Y bueno, es parte de un proceso, bueno, largo, y que bueno, yo de mi parte les deseo lo mejor en el CBC y en la carrera. Y bueno, sí, esto es un proceso, ¿no? Y un camino que puede llegar a tener obstáculos como todo camino, pero bueno, que eso no sea suficiente como para que se rindan, ¿no? Que no se rindan. Estudiemos o no No, estudiemos o no estudiemos, el tiempo pasa igual. Esa es mi idea, ¿no? Sí, sigamos adelante, siempre, siempre, tratemos de ir por adelante. Ustedes ya empezaron, a ver, creo que peor que una pandemia, yo no sé qué puede haber peor que una pandemia, porque fueron momentos muy difíciles para todos. Lo siguen siendo para muchos. Sigue siendo, entonces, a ver, que estén, ya que yo les dije, ya que estén, es un montón. Es un montón. A veces, qué sé yo, la cabeza va a 1000 y... No, de hecho, yo en este mes he tenido parcial y no me he podido concentrar. Yo perdí 5 personas por el COVID en este mes. Y tenía que seguir, porque decía, como dice, el show debe continuar, ¿no? Pero bueno, Es 5 tremendo. personas, 5 personas de conocidos, amigos, 2 amigos y 3 familiares se fueron este mes. Así que fue complicado y aún así tener que estar estudiando, tratar de concentrarse y también con el miedo, ¿no? De contagiarse uno, de no saber qué va a pasar. Es una época muy difícil. Sí, muy complicado. Así que bueno, les deseo mucha suerte a ustedes, a todos los chicos Éxitos. Sí. Y bueno, y después no sé, igualmente, hoy es martes, tienen hasta el día del parcial, ¿sí? Hasta el día del parcial para el segundo parcial. Y si dentro del segundo parcial, al final, tienen dudas, el foro va a estar abierto, ¿sí? Ah, buenísimo. Pueden consultar, de última, si no, nos mandan en general siempre decimos el foro porque así nos vemos todos, nos podemos leer todos. Sí, es la forma, si tenemos que contestar a cada una, capaz que una se pierde en un mail y el foro ahí, en general, concentramos la información para todos y todas. Pero bueno, cualquier cuestión, el día del parcial también, si surge algo, te pasó algo con el parcial, pensaste que lo enviaste, no lo enviaste o algo, tienen nuestros mails, nos mandan un mensaje, nosotros vamos a estar atentas el sábado a cualquier cosa que pasa, nosotros informamos enseguida a la cátedra, ¿sí? Para que tengan en cuenta, no sé, por ahí si se envió o no se envió, si después hay que hacer una revisión o lo que sea, ¿sí? Avisen. Si no se les traba algo, lo que sea, cualquier cosa avisen y nosotras podemos accionar en el momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Bueno, bendiciones para todos y éxito para el sábado. Dale, igualmente. Vamos. Buen fin. Vamos, que se puede. Con confianza. bueno. Chao. Éxitos. Chao, profes. Muchas gracias. Hasta luego. Profe. Éxitos a todos. Suerte a todos. Gracias, chao a todos, nos vemos.